Bien, pues muy buenos días y gracias por vuestra presencia a esta rueda de prensa en la que les vamos a informar de los principales asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal. En primer lugar, quisiera disculpar a la ausencia de la consejera portavoz, Valle Migueles, que participa en estos momentos en el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, que se está celebrando en Murcia y que indudablemente es el mejor escaparate para mostrar el talento emprendedor de nuestra región. Como ven, hoy me acompaña el consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín, que va a dar todos los detalles sobre la aprobación en la reunión de hoy del nuevo límite máximo de gasto no financiero de los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año. Un nuevo techo de gasto que tiene un objetivo muy claro: afrontar los gastos extraordinarios derivados de la gestión de la pandemia. El Ministerio de Hacienda no ha respondido a la petición formal que le hicimos llegar la pasada semana. Y ante ese silencio y guiados siempre por la responsabilidad, vamos a mantener en el presupuesto los recursos necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria generada por esta pandemia. Este Gobierno regional no regatea con la salud. Todos los médicos, todos los enfermeros y todo el personal sanitario van a permanecer en sus puestos para garantizar la mejor atención a todos los murcianos. El presidente López Miras ya anunció que exigiría ese fondo COVID en la próxima conferencia de presidentes. Y en mitad de una pandemia, el Gobierno de España no nos puede quitar unos recursos económicos que son absolutamente necesarios. También vamos a seguir reclamando la reforma del sistema de financiación autonómica, sistema de financiación que, como todos ustedes saben, perjudica diariamente a más de 1,5 millones de españoles que vivimos en la región de Murcia. No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a permitir seguir siendo los últimos de la fila. Como saben, otra de las reivindicaciones claves de esta región es la necesidad de contar con un sistema judicial que cuente con los recursos necesarios para garantizar su eficacia. El buen funcionamiento de la justicia influye directamente en la creación de empleo, en el Producto Interior Bruto y en el desarrollo económico y empresarial. Lamentablemente, padecemos un sistema judicial lento y colapsado por la falta de recursos personales y materiales, lo que supone un lastre para la región. Quisiera destacar algunos ejemplos que acreditan lo que acabo de manifestar. Los juzgados de lo civil tardan más de 10 meses en resolver un asunto en primera instancia, muy por encima de la media nacional. Los ciudadanos de la región tienen asignados 10 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que Asturias dispone de casi 15 jueces por ese mismo número de habitantes, 14 de Cantabria o 13 de Castilla y León. Y en cuanto al número de fiscales, la región cuenta con la ratio más baja de toda España. Por tanto, los murcianos, como el resto de los españoles, merecemos una administración de justicia ágil y eficaz. Y el Pacto por la Justicia recoge las demandas necesarias para lograr ese objetivo. Un pacto que ha sido elaborado por más de 50 colectivos vinculados a la Administración de Justicia. Pacto por la Justicia que no está sometido a cálculos ni a intereses políticos. Es una radiografía de nuestro sistema judicial y de las necesidades que es urgente atender. Pacto que tiene como principal finalidad dotar a la justicia de la región de Murcia de los medios necesarios, y para ello es imprescindible la voluntad política y la inversión presupuestaria por parte del Ministerio de Justicia. Y Pacto por la Justicia que recoge demandas concretas como 27 nuevos juzgados, 15 fiscales más o la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cartagena. Lamentablemente, PSOE y Podemos no apoyan este Pacto por la Justicia, los mismos que no exigen más financiación, los mismos que no exigen más inversiones y los mismos que, en definitiva, desde el Gobierno de España deben atender las demandas y reivindicaciones de este pacto. Con su negativa, desprecian el trabajo, el rigor y la independencia de los 50 colectivos del sector de la justicia que han participado en la elaboración de este documento. En definitiva, quienes no apoyan este pacto son quienes anteponen otros intereses a los de la región de Murcia. Y una última reflexión en este tema. El Gobierno de España podía haber solucionado con los presupuestos generales del Estado la falta de recursos personales y materiales de la justicia de la región de Murcia. Y un año más
una ocasión más, el Gobierno de España ha dejado pasar la oportunidad. Antes de ceder la palabra al consejero de Hacienda, le voy a informar brevemente de otros asuntos aprobados hoy también en la reunión del Consejo de Gobierno. En primer lugar, les informo que el Consejo de Gobierno ha autorizado al Instituto de Fomento a destinar 4,4 millones de euros a los centros tecnológicos de la región. Quiero destacar que hemos incrementado estas ayudas un 10% con respecto al año anterior para reforzar la apuesta por la innovación tecnológica al servicio de nuestras empresas y alcanzar mayores niveles de especialización y excelencia. Una semana más, el Ejecutivo Regional demuestra su vocación municipalista con importantes inversiones en las distintas localidades de la región para garantizar la máxima calidad de vida de los murcianos, residan donde residan. Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy más de 4 millones de euros para mejorar la seguridad vial en travesías de 12 municipios, inversión que permitirá actuar en 32 tramos de travesías con una longitud total de más de 30 kilómetros de los municipios de Alguazas, Águilas, Archena, Caravaca de la Cruz, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, Librilla, Pliego, Portolumbreras, Ulea y Yecla. Por otra parte, dentro de las inversiones para la mejora de infraestructuras públicas educativas, el Consejo de Gobierno también ha aprobado invertir más de 3 millones de euros para construir un nuevo edificio de primaria en el Colegio Juan Carlos I de la Unión, obras que tienen un plazo de ejecución de 12 meses. Además, hemos aprobado destinar un inmueble de más de 3.000 metros cuadrados para la ampliación del Instituto de Educación Secundaria Gerardo Molina de Torrepacheco y hemos aprobado más de 2,2 millones de euros para la ampliación del tanque de tormenta de la estación depuradora de San Javier, ampliación que permitirá cuadruplicar la capacidad de tratamiento de la planta depuradora y contribuirá a proteger el Mar Menor, ya que evitará, evidentemente, la llegada al ecosistema de aguas cargadas de suciedad durante los episodios de lluvias torrenciales. Cedo ya la palabra al consejero de Economía y Hacienda para darles todos los detalles sobre el nuevo techo de gasto del presupuesto para 2022, que hoy, como digo, ha aprobado el Consejo de Gobierno. Muy bien, muchas gracias, consejero. Muy buenos días a todos. Permítanme que, a modo de resumen, inicie mi intervención diciendo que el Gobierno de la región de Murcia tenía razón. Como ustedes saben, el pasado jueves, en esta misma sala, presentamos el techo de gasto para 2022, una vez aprobado por Consejo de Gobierno. Un techo de gasto elaborado con rigor, basado en unas previsiones macroeconómicas actualizadas y prudentes y unas estimaciones serias y rigurosas de los ingresos. Sin embargo, como también les trasladé el pasado jueves, estas cifras conllevaban una reducción del gasto presupuestario, una reducción originada por la ausencia absoluta del fondo COVID con el que contamos en el 2021 y con un descenso de más de 160 millones de euros provenientes del sistema de financiación autonómica. Esta minoración del margen de presupuesto, del margen presupuestario, choca con la realidad de una pandemia que no hemos dejado atrás. Muy al contrario, estamos viendo cómo la situación se hace en toda Europa y en España cada vez más preocupante. Este escenario es consecuencia directa de la errónea decisión del Gobierno de España de suprimir al 100% el fondo COVID que fue dotado en el año 2020 y 2021 para que las comunidades autónomas pudiéramos afrontar los sobrecostes originados en los servicios públicos como consecuencia de la pandemia, pero también para impulsar las medidas de reconstrucción económicas y sociales que resultan vitales para conseguir eso que el Gobierno de Sánchez ha renombrado de forma eufemística como una recuperación justa. En este contexto, el Gobierno regional, como bien saben y hemos puesto de manifiesto, no ha cesado en su empeño de exigir al Gobierno de España que mantenga el fondo COVID en el año 2022, sin que hasta la fecha hayamos tenido respuesta alguna en ese sentido. Un fondo COVID necesario para atender unos costes que han sido cifrados por la propia AIREF, que les recuerdo que es una entidad creada por el propio Gobierno, en un 40% de los costes del ejercicio anterior. Este problema es común a todas las comunidades autónomas y por eso son muchos los gobiernos regionales que, independientemente de su color político, están requiriendo el mantenimiento del fondo COVID hasta que la pandemia realmente haya terminado.
Sin embargo, este problema afecta mucho más a comunidades como la de la región de Murcia, con un endémico déficit de financiación derivado del injusto sistema de financiación autonómica con el que el presidente Sánchez nos castiga. Por tanto, no disponemos de margen presupuestario para afrontar los sobrecostes actuales de la pandemia. Miren, como les informaba la semana pasada, hemos enviado una carta a la ministra de Hacienda solicitando la dotación de ese fondo COVID para incluirlo en los presupuestos regionales y para atender las necesidades del 1,5 millones de murcianos. Sin embargo, como les he dicho, a día de hoy no hemos recibido respuesta alguna. Desde un primer momento subrayamos que no todo estaba dicho en el techo de gasto, que esperábamos una respuesta en positivo por parte del Ministerio. Esta respuesta no se ha producido y el Gobierno regional no va a permitir que nuestra región esté indefensa ante una nueva ola de la pandemia. Miren, ha tenido que ser el Congreso de los Diputados en el que, en la línea de nuestra petición, aprobaran el día de ayer una enmienda a los presupuestos generales del Estado para la creación de un fondo COVID dotado con 9.362 millones de euros para las comunidades autónomas. Una decisión, y este dato es terriblemente revelador, que ha contado con el voto en contra del Partido Socialista y de Podemos. Por suerte, el Gobierno central sufrió ayer un baño de realidad, pero habrá que ver qué nuevo ejercicio de trilerismo nos harán o de qué forma nos van a hacer llegar a este dinero a las comunidades autónomas. Llevamos mucho tiempo, ustedes lo saben, pidiendo la reforma del injusto sistema de financiación autonómica. Llevamos mucho tiempo pidiendo la implantación de un fondo de nivelación que compense la injusta financiación en tanto el sistema se reforma. Pero el Gobierno de Sánchez, una vez más, ha hecho caso omiso a nuestras peticiones. Pues bien, ante esa situación, ante la ausencia total de respuesta por parte de la ministra de Hacienda y en espera de la evolución de la enmienda que ayer se aprobó por el Consejo de Ministros y que, insisto, PSOE y Podemos votaron en contra y ya han anunciado su intención de revertir para dejar a las comunidades autónomas abandonadas a su suerte en el tan necesario fondo COVID, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy modificar el acuerdo adoptado la semana pasada relativo al límite de gasto máximo no financiero para 2022 y contemplar como déficit previsto para este ejercicio 2022 el 1% en lugar del 0,6% anterior. Como todos ustedes ya saben, las reglas fiscales están suspendidas. Ello significa que no existe un objetivo de déficit vigente. Esta suspensión de reglas fiscales fue aprobada por mayoría absoluta en el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 13 de septiembre de 2021, a solicitud del Consejo de Ministros de fecha 27 de julio. Por el que se instaba la apreciación de que concurrían las circunstancias extraordinarias previstas en los artículos 135.4 de la Constitución y 11.3 de la Ley Orgánica 2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Derivado de la suspensión de las reglas fiscales, los objetivos de estabilidad han sido sustituidos por tasas de referencia. Tasas de referencia de déficit público que, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, para las comunidades autónomas se sitúan en el 0,6% del PIB, pero que, sin embargo, pueden ser sobrepasadas si así se prevé por alguna comunidad autónoma. La tasa de referencia de déficit es, pues, una orientación y guía, según palabras de la propia ministra Montero. Miren, que elevar el objetivo de déficit es una decisión que no nos ha gustado adoptar. Sin embargo, teníamos claro que no íbamos a dejar sin atender al 1,5 millones de murcianos en todos los gastos que la pandemia origina, solo porque el calendario indique que vamos a estar en el año 2022 y solo porque Sánchez piense que ya no existe la pandemia. La pandemia no entiende de años, no entiende de ejercicios presupuestarios y para ello el presupuesto del próximo ejercicio debe contemplar los créditos necesarios. Contemplamos, pues, un déficit del 1,0% de nuestro PIB que durante el 2022 disminuirá en la medida en que ese fondo COVID, que ayer fue aprobado mediante enmienda del Congreso de los Diputados, llegue a la Comunidad de Murcia. Al mismo tiempo, esperando que se cree ese fondo de nivelación del que le hablaba antes. Este acuerdo de incrementar el objetivo de déficit del 0,6 al 1, en tanto, insisto,
los fondos que se aprobaron ayer en el Congreso de los Diputados nos lleguen, supondrá aumentar el techo de gasto en el 2022 en 136,5 millones de euros respecto del aprobado la semana pasada. Y miren, es una cantidad inferior a la que podíamos haber incrementado el techo de gasto de haber hecho caso a las recomendaciones de la AIREF, que, como les digo, propone un 40% del gasto derivado de la pandemia en el ejercicio anterior. Sin embargo, este aumento de gasto entendemos que es una cantidad prudente y responsable. Es una cantidad que da respuesta a las necesidades de los murcianos, situando el límite de gasto no financiero en 5.410,3 millones, 31,8 millones más que el aprobado en el ejercicio 2021 y 631 millones más que el presupuesto de 2020. El último presupuesto que aprobamos cuando nadie sabía que nos podía azotar esta terrible pandemia. La pandemia está. Se necesitan recursos para combatirla. Hay que actuar con decisión. Parece que todas las comunidades autónomas lo tenemos claro, pero el Gobierno central no. En definitiva, estamos actuando con responsabilidad, con rigor y como hay que actuar. Hay que proteger a nuestra población. Hablamos de salvar vidas, hablamos de justicia y hablamos de sentido común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, compañero. Quiero también aprovechar esta rueda de prensa para informarles del cambio de denominación de la Consejería de Transparencia. A partir de ahora se llamará Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencias. Este cambio será oficial a partir de su publicación hoy en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. El nuevo nombre refleja con mucha más claridad las competencias y responsabilidades con las que cuenta este departamento del Ejecutivo Regional. Por eso entendemos que es indispensable incorporar los términos seguridad y emergencia sin renunciar a la visibilidad de su principal finalidad, que sigue siendo la transparencia. Antes de dar paso a sus preguntas, desde el Gobierno regional también queremos lanzar un mensaje de máxima precaución ante el importante repunte de casos por COVID, no solo en la región, sino también en el conjunto de España y en toda Europa. Hemos avanzado mucho en la lucha contra la pandemia gracias a las vacunas y al avance en el conocimiento de la enfermedad y su tratamiento. Pero tenemos que seguir cumpliendo con el resto de medidas de protección, como mantener la distancia social, el uso de mascarillas, sobre todo en espacios cerrados, celebraciones y fiestas privadas. No podemos relajarnos porque nos estamos jugando mucho y tenemos que proteger la salud, sobre todo la de los más débiles ante la enfermedad. Por favor, seamos responsables, cumplamos todas las normas de seguridad para poder seguir disfrutando de una vida con las menos restricciones posibles y garantizar también la máxima normalidad en la actividad económica y social. Y ahora ya sí quedamos a su disposición para cualquier cuestión que deseen preguntarnos. Hola, buenos días. En primer lugar, sobre este último asunto que comentaba del repunte de casos de coronavirus, quería preguntar si se plantean alguna restricción, como en otras comunidades autónomas ya se está barajando, si se plantean tomar alguna medida. Bueno, pues tal y como viene realizando el Gobierno regional desde el inicio de esta pandemia, vamos a seguir las indicaciones que se planteen por parte de los técnicos de salud pública y de los técnicos del Servicio de Epidemiología. Vamos a ver cuál es la evolución. Ya digo que la situación pues, es preocupante por el aumento del número de casos y, como siempre, adoptaremos las medidas que se nos planteen por parte de los técnicos de salud pública. Y para el consejero de Hacienda, sobre el nuevo límite del nuevo techo de gasto y sobre esos fondos COVID, supongo que tienen calculado una cifra que esperan recibir, que no sé si se corresponde con ese aumento que han introducido en el techo de gasto. ¿Esperan recibir más fondos o bueno, que nos detalle un poquito esas cifras? Muchas gracias por su pregunta. Mire, el techo de gasto, según les he contado, aumenta en 136 millones de euros como consecuencia de elevar el objetivo de déficit del 0,6 al 1. Y, sin embargo, la estimación que el staff de la Consejería ha realizado después de la aprobación de la enmienda de ayer nos indica una horquilla de fondos COVID que nos corresponderían realmente entre 240 y 290 millones de euros, siguiendo el criterio de reparto que se hizo el año pasado. Quiero decirles con esto que este dato refuta las palabras que les he trasladado en la rueda de prensa. Rigor.
hemos incrementado 136 millones cuando en el reparto de fondos COVID nos va a llegar hasta 290 millones. ¿Podíamos haber incorporado más? Sí, pero hemos querido ser rigurosos en la presupuestación y adaptarnos a la realidad que teníamos en el momento de formular el techo de gasto. La ministra de Hacienda ya ha dicho que va a ser técnicamente imposible habilitar esos fondos COVID, lo ha dicho esta mañana. Ha precisado que habría que dejar caer un fondo para redotar esos fondos COVID para las comunidades autónomas. Dado este descarte, ¿qué plantean? Bueno, la ministra ha dicho efectivamente que de una forma, les decía antes, no quiero usar un término excesivamente, pero digamos sonrojante, para mi punto de vista, van a intentar revertir un acuerdo por mayoría en el Congreso de los Diputados y lo van a intentar revertir apelando a un defecto de forma. Es decir, ¿en qué estamos? ¿En apoyar a las comunidades autónomas a superar esta pandemia o en buscar defectos de forma para no apoyar a las comunidades autónomas? ¿Cuál es nuestro interés? Yo confío y deseo, y así lo han dicho los letrados de la Cámara Baja, que la enmienda es perfecta. La enmienda es perfecta. Por tanto, confío y deseo que prospere y se haga justicia, que es, le insisto, lo que el Gobierno regional de la región de Murcia viene pidiendo, la necesidad de un fondo COVID para adicionar a nuestros presupuestos. Si me permite, por apuntar una cosa, yo creo que, por lo que ha manifestado el consejero de Hacienda, muy bien explicado, queda clara una cosa, y es que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere recortar en sanidad a toda costa en plena pandemia. Y son capaces de utilizar pues, cualquier argucia o cualquier pseudo defecto formal para no dotar un fondo que es absolutamente necesario para combatir esa pandemia con los medios materiales y con el personal sanitario necesario. Y esto me parece muy grave. Después de conocer lo que ha pasado con la empresa Aldi y los requerimientos que hace a sus proveedores en el campo de Cartagena, el presidente del Gobierno autonómico ha dicho que se va a defender a las empresas que estén trabajando de acuerdo a la legalidad y que cumplan pues, con los protocolos medioambientales que hay establecidos. Dice que se les defenderá. ¿Cómo se va a articular esa defensa? Esa era una cuestión que quería plantearle. La otra es, ayer Agricultura decía que a través de la embajada se va a solicitar la mediación con respecto a esta empresa. No sé si también se plantean algo así con las patronales alemanas. Lo que ha planteado el presidente y lo que yo reitero en esta rueda de prensa es que no conocemos exactamente a qué empresas del sector se les ha requerido por parte de Aldi, y lo que ha dicho el presidente y lo que yo evidentemente reitero esta mañana aquí es que las empresas que estén actuando de manera regular y de manera legal pues no tendrán ningún problema, y aquellas otras empresas que evidentemente estén contaminando o estén actuando de una forma irregular tendrán que asumir sus consecuencias en todos los ámbitos. ¿Se plantean recurrir a las patronales alemanas del sector de los supermercados para pedirles esa mediación? Lo que planteó el consejero, más que esa mediación, yo entendí que más que la mediación era una mayor información a la hora de saber, reitero, a qué empresas del sector se les ha requerido por parte de esa cadena de supermercados. Reitero, quien haga las cosas bien no tendrá ningún tipo de problema, y quien esté contaminando, quien esté actuando de manera irregular, pues tendrán que asumir sus competencias a todos los niveles. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Dos cuestiones sobre el tema del techo de gasto. El incremento de los 136 millones que se ha realizado, ¿qué partidas, qué departamentos van a nutrir? Es decir, ¿en dónde se ha aumentado ese gasto en concreto? Si es posible precisarlo. Y una segunda cuestión. La enmienda a la que se refiere, aprobada ayer en el Congreso, quería preguntarle si no les incomoda haberla tenido que aprobar junto con los independentistas catalanes y vascos, que es con los que, gracias al voto de ellos y el de ustedes y el de Vox, se pudo aprobar esa enmienda. Le respondo, si le parece, primero a la segunda pregunta. Si he de votar con independentistas, con los que de luego no comparto ningún planteamiento ideológico, pero ese voto redunda en el beneficio de los ciudadanos de la región de Murcia, yo lo haría. Lo que nos debe preocupar, importar y motivar a un servidor público es el bien de sus ciudadanos. Y a la primera pregunta le diré que estamos en el proceso de reformulación del presupuesto, una vez que se ha tomado la decisión de, legítimamente,
y ante la ausencia de respuesta y el abandono y la desidia del Gobierno de Sánchez elevar el objetivo de déficit, estamos en proceso de reformulación de los presupuestos, pero sí estoy en condiciones de asegurarle que no habrá menoscabo alguno en los servicios públicos fundamentales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cuestión? Nada. Pues muchísimas Muchas gracias Buenos días. por tu presencia. Buenos días.